amigos al canal de YouTube de la Casa Mágica en este espacio que se llama De Todo Un Poco, donde siempre pues hablamos sobre diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte y de la prestidigitación con el único objetivo de ponerlo al servicio de ustedes, de la comunidad, a la cual agradezco muchísimo como siempre las muestras de cariño y su feedback constante a través de las diversas redes sociales que tenemos como Instagram, como Facebook, como Twitter y como YouTube. Gracias muchachos por siempre pues darnos sus opiniones, sus críticas constructivas, sus comentarios diversos. Para nosotros es muy importante saber qué piensan en referente a todo este contenido que aquí planteamos en el canal de YouTube de la Casa Mágica. Y a todos aquellos que se están suscribiendo, bienvenidos y gracias por estar del otro lado. El objetivo de este canal es proporcionar temas interesantes para debatirlos, analizarlos y sobre todo para que ustedes nos den la visión que tengan, que también es muy importante. Así que muchachos, gracias y bienvenidos a todos aquellos que se están suscribiendo y son nuevos en nuestra comunidad. El tema de hoy está interesante por demás. Es un tema que seguramente no abarca lo que tarda estos segmentos, pero como da mucho de qué hablar, vamos a hacer una primera exploración con todo lo que tiene que ver sobre el mundo de las barajas ordenadas. Es un tema que da para más y que posteriormente haremos más programas hablando al respecto. Pero vamos a enfocarnos desde el punto de vista de introducción de este tema, sobre todo para aquellos que a lo mejor no conocen, o que a lo mejor han escuchado en algún momento hablar sobre barajas ordenadas, tener una noción clara, básica, que les pueda permitir pues aprender un poco y embarcarse en este tema tan fabuloso en la cartomagia, que como ustedes saben, también representa un arsenal muy poderoso dentro de aquel pues, artista del close-up o el que maneje las cartas, el cartómago. Las barajas ordenadas manejadas de la mejor manera, dominadas a la perfección, ahí vemos grandes artistas que podemos poner como ejemplo, como Juan Tamariz con la mnemónica, como Derek Del Gaudio, Helder Guimaraes, como Simon Aronson, como el propio Woody Aragón, que tiene una baraja que se llama siamesa, y como tantos otros artistas que dominan el concepto a la perfección y lo hacen de una forma como si, pues, inconsciente, lo hacen automático, que no se nota en lo absoluto, primero, de que la baraja es ordenada, que no tienen ningún tipo de pausas en la presentación y que no están buscando o sacando cuentas para saber en qué posición está la carta del espectador o cuál es la que falta. En fin, estos detalles hacen la diferencia y dominar el elemento a la perfección, en este caso el concepto de la baraja ordenada, pues si lo haces de la mejor manera, ahí tenemos estos ejemplos que acabo de mencionar como tantos otros que son recetas de éxito en cuanto al concepto de este tipo de barajas. Pero ¿de dónde nacen las barajas ordenadas? Porque muchas veces me lo preguntan, Henry, ¿de dónde viene la baraja ordenada? La baraja ordenada viene del concepto de la carta guía. No sé si ustedes saben o se acuerdan de lo que es la carta guía. Para todos aquellos que nos están viendo y no saben qué es la carta guía, pues se denomina aquella carta que se sitúa encima de la carta del espectador. Por supuesto, previamente sabemos cuál es. Entonces, pues sencillamente recibimos esa carta del espectador, nos fijamos en la carta guía, supongamos que la carta guía es el 4 de corazones, el espectador coloca su carta, colocamos el 4 de corazones encima y ustedes ya saben que si cortamos la baraja repetidamente no se pierde el orden. Al extender la baraja sabemos y localizamos esa carta guía y el lado sabemos que es la carta del espectador. Esa sencilla coordinación de estas técnicas en cuanto a la carta guía es básicamente el inicio de lo que es una baraja ordenada. Posteriormente se da ese orden o esa especie de código de ordenación a las 52 cartas del mazo. Por supuesto tenemos que quitar los jokers y las cartas publicitarias para hacer lo que es una baraja ordenada, porque tenemos que tener las 52 del mazo. Entonces, desde allí viene lo que es la baraja ordenada, de esos tiempos, y estamos hablando de remotos tiempos en los cuales se empieza a ver este tipo de ordenaciones. Estamos hablando de 1612, imagínense ustedes. Posteriormente, y al avanzar el tiempo, evolucionar un poco la cartomagia, se le fueron dando nombres como la Cy Stevens, que es muy conocida, como la baraja Rosario, también como la baraja Chapelet, que es prácticamente igual. Tenemos otros tipos de barajas ordenadas, la baraja espejo, la baraja siamesa, en fin, se le da varios nombres, pero todas vienen de un principio ya sea matemático, aritmético,
pues de mnemónica, a través de la memorización completa de un mazo de cartas. Sin duda alguna hay muchísimos libros que hablan al respecto sobre este tema. Los más recomendables, como ustedes ya saben, son los de Juan Tamariz, que habla sobre la mnemónica. Pero les voy a dejar aquí algunos al final del programa, los que yo creo que pueden ser muy interesantes para que se inicien en este concepto y en este tema. Empezamos hablando un poco sobre la baraja matemática y la baraja cíclica. Básicamente el concepto de este tipo de ordenación es que a través de alguna suma o alguna fórmula matemática sacamos inmediatamente, viendo una carta, pues sabemos cuál es la carta que sigue, o al mismo tiempo podemos saber cuál es la carta que falta en el mazo, sacando algún término matemático, alguna fórmula, o sencillamente a través de un orden cíclico. La baraja aritmética, igual, sumando, dividiendo y haciendo fórmulas, podemos saber cuál es la carta que falta en el mazo y saber su posición. La mnemónica, como dije antes, es memorizar prácticamente todo el mazo, que creo que es el aspecto más importante, es quizás el que cuesta más. A mí, por ejemplo, me ha dado un poco, soy sincero, me ha dado un poco de trabas, porque no me he puesto realmente a dominar la mnemónica. He utilizado otros tipos de ordenamiento que me han funcionado en mi repertorio, como las barajas matemáticas y cíclicas, y utilizando una, por ejemplo, de Richard Osterline, que es muy buena, que no tiene ningún orden aparente. Y hablando de órdenes aparentes, tenemos que pues, tomar en cuenta lo siguiente. Las barajas ordenadas se inician, como digo, desde la carta guía. Pasan posteriormente a los ordenamientos sencillos que vienen de as a rey, de as a rey y de rey a as y de rey a as, o básicamente como está ordenada de fábrica. Se le quitan las cartas publicitarias, los jokers, y ahí tenemos un orden que el público no sabe, si no las mostramos, por supuesto, no saben que están ordenadas. Uno de los aspectos importantes cuando manejamos estas barajas es varios factores técnicos que debemos de tomar en cuenta. Las mezclas falsas, los cortes falsos, tenemos que dominarlos a la perfección, que se vean natural, que no se vean en ningún momento preparados, y eso lo hacen grandes maestros como Tamariz, como Dani de Ortiz, que manejan las mezclas falsas a la perfección. También tenemos que tomar en cuenta de no hacer ninguna pausa. Si nos memorizamos una baraja a la perfección, no tenemos que andar sacando cuentas, no tenemos que andar pues buscando ni haciendo ninguna pausa durante el performance o la presentación real para saber cuál es la carta que falta y en qué o la carta del espectador en qué posición se encuentra. Porque el público se da cuenta inmediatamente. En el momento que haces una pausa, subes los ojos y empiezas a sacar cuentas, te delatas. Saben de que hay alguna fórmula matemática o algo que estás sacando mentalmente. Entonces también esto es importante tomarlo en cuenta. Además de los clasificadores de baraja, que también son otro tema aparte y los tocaremos más adelante, se utilizan muchísimo cuando hablamos de barajas ordenadas y de mnemónica. Y hay una conferencia que me gustó muchísimo, que es de Adrián Guerra, que se la recomiendo, de mi buen amigo Adrián Guerra, donde habla de sus clasificadores de cartas y de la mnemónica que utiliza, que es la misma de Juan Tamariz. Pero estos requerimientos técnicos que rodean de alguna forma el concepto de lo que es una baraja ordenada, mezclas falsas, cortes falsos y sobre todo utilizar un buen sistema, te permiten a ti tener un resultado increíble y sobre todo generar juegos que pues también generen ese impacto en el público. Y agregaría también, además de las técnicas que menciono de cortes falsos y mezclas, un buen cambio de baraja. Si bien estamos trabajando a lo largo de nuestro performance con una baraja normal que el público ha tenido en la mano, ha mezclado y en algún momento haces algún switch o algún cambio de baraja, pues tienes un arma muy potente para finalizar tu rutina de cartomagia con una baraja ordenada. Así que, mis amigos, esos son detalles importantes que hay que conocer. Tenemos el orden matemático, como digo, el aritmético, la mnemónica, la baraja espejo también, que es una baraja que pues se da muchísimo en cartomagia. Por ejemplo, el Any Card, Any Number de Boris Wilde o Any Card, Any Birthday, le dice él, es básicamente una baraja espejo y hace un cambio de baraja muy sutil. Y la baraja espejo está prácticamente a 26 cartas en un mismo orden y las otras 26 también están en el mismo orden. Ya sea su contraparte o sencillamente se agarra la mitad de otra baraja y se pone en el mismo orden. Por eso se llama baraja espejo, porque es un reflejo prácticamente una mitad de la otra.
También tenemos la baraja siamesa de Woody Aragón. La baraja siamesa, pues básicamente es la mitad del mazo que está ordenado, así como lo tiene Woody, y el resto de las cartas están desordenadas o en un orden normal. Él cuando va a hacer su rutina divide la baraja en dos, por supuesto le da la parte que no está ordenada al espectador, él hace unas mezclas falsas y allí desarrolla un poco su rutina y su sistema, que está excelente. También, como dije antes, está el sistema de Richard Osterlein, es el que yo utilizo. Es una baraja que tiene propiedades matemáticas, aritméticas, pero que no tiene ningún orden. Y esto también es importante, cuando extiendes el mazo no se ve ningún orden. Yo les voy a dar al final del programa también, a todos aquellos que están empezando, un orden muy sencillo, matemático, y que tiene pues un concepto cíclico. Pero claro, si lo muestras mucho la baraja, el público puede descifrar lo que estás haciendo. También les voy a mostrar una baraja que tiene un orden matemático pero no cíclico y que parece que estuviera mezclada sin ningún tipo de orden aparente y no se puede descifrar. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que cuando vas a mostrar la baraja al público se pueden dar cuenta, porque si la tienes en orden cíclico, roja, negra, roja, negra, roja, negra, el público se da cuenta y no es tonto. Y como siempre mencionamos aquí en el canal, no hay que subestimar al público. Pero lo bueno de la baraja, la mnemónica, es que no tiene ningún orden matemático, no tiene ningún orden aritmético, sino sencillamente es un orden, una técnica de memorizar la baraja completa. Hay varios libros donde se indica cómo memorizar una baraja completa en determinado tiempo, porque se le coloca a cada carta pues una referencia, una oración, unas palabras, unas líneas que te permiten a ti recordarlas. Esas son lo que se llama la mnemónica o técnicas de memotecnia teatral, que también Ciro y algunos autores importantes tienen libros sobre el respecto, ¿no? Cómo memorizar de la mejor manera. Entonces, quiero que por favor investiguen un poco sobre todo esto que les estoy diciendo. Aquí en YouTube, si colocan barajas ordenadas, van a ver que hay varios videos de cómo organizar una baraja mnemónica y otros sistemas importantes. Pero vuelvo y repito, lo importante es aprender a hacer un buen sistema que sea justo para lo que necesitas y además dominarlo a la perfección, sin ningún tipo de pausas, sin ningún tipo de que tengas que andar sacando muchas cuentas y que se te sea muy difícil. Porque las barajas matemáticas, si no sumas bien en el momento y eres rápido, tienes problemas. No así las barajas mnemónicas, que puedes localizar la posición de la carta, saber en qué posición está, sino que al mismo tiempo están memorizadas todas. Luego entonces te da un abanico más de posibilidades que sencillamente la baraja matemática. Así que, ¿qué más les puedo decir? Hay grandes artistas como Derek del Gaudio, Dani de Ortiz, Helder Guimaraes. Es importante que analicen el trabajo de ellos y cómo manejan las barajas ordenadas. Cada uno tiene su forma y su manera. De hecho, ustedes pueden agarrar un mazo que tengan en este momento en su casa, lo abren y en ese orden que está, ustedes pueden memorizarlo y pueden sacar su propia mnemónica o su propio orden o su propia fórmula, que también es interesante. Eso es lo bueno de este concepto, que cada uno puede ajustarse a lo que quiera, o sencillamente te vas por una receta de éxito de Simon Aronson, de Juan Tamariz y de tantos otros artistas que han dado éxito. Analicen el trabajo sobre todo de Juan Tamariz, cómo mezcla, cómo no hay pausas, cómo lo hace todo tan fluido, tan natural, que no está haciendo absolutamente nada, pero sabemos todos que ya lo domina a la perfección. Hay que llegar a ese nivel, si no yo no les recomiendo que se metan en esto de las barajas ordenadas, porque hay que llegar a ese nivel de dominio. Es como si aprendieras un idioma. Si sabes inglés, y si estás aprendiendo inglés, vas a un país donde se habla ese idioma y si tienes que pensar cómo se pide un vaso de agua en inglés, estás perdido. Tiene que ser algo natural, que te salga ya de una forma en que no tienes que pensarlo. Pues lo mismo pasa con las barajas ordenadas. Tienes que dominarlas hasta el punto de que ya tiene que ser todo automático, que no tengas ningún tipo de pausa. Y ahí, mis amigos, es donde está la clave del éxito en este submundo de la cartomagia que es la baraja ordenada y que posiblemente es el mejor arsenal que puede tener cualquier artista para cerrar una rutina o inclusive para hacer una presentación completa exclusivamente con las cartas ordenadas. Yo me baso mucho en lo que les digo, las buenas mezclas falsas, en los cortes falsos, en los cambios de paquete. Creo que eso ayuda y potencia lo que vayamos a hacer y también qué vas a hacer
Eso tiene una importancia porque, por ejemplo, Richard Osterline utiliza una baraja matemática sin orden cíclico, pero lo utiliza desde el punto de vista del mind reading o de la lectura mental y a nivel del mentalismo. Esa es la que yo utilizo y me ha dado muchos resultados. Pero, por ejemplo, con esa baraja no puedes saber en qué posición está la carta del espectador. Sencillamente puedes saber cuál es la carta o las cartas que faltan. Por eso también tienes que elegir el sistema que más se ajusta a ti. La Sy-Stevens es muy conocida y la Rosario también. Son barajas matemáticas que tienen orden cíclico y que pues también son muy clásicas y se utilizan muchísimo. Lo importante siempre es que el público no note en lo absoluto de que la baraja es ordenada. Aquí tenemos ciertas restricciones, el público no puede mezclar. Inclusive he visto artistas que ordenan la baraja y ustedes lo habrán visto. Ordenan la baraja en el momento del performance, después de que el espectador mezcla y a través de una serie de pasos van ordenando en el momento la baraja. Esto es brutal, esto se lo he visto a Derek del Gaudio y lo he hecho yo en un par de ocasiones, pero no lo hago comúnmente. Pero en el mismo momento ordenas la baraja, mientras estás hablando con el espectador, mientras haces algunas cosas, ordenas y ya la tienes montada después de que el espectador mezcló. En fin, hay tantas posibilidades que se abren que son muy importantes. Vamos a ver primero una baraja con orden matemático y cíclico para que vean de qué estoy hablando y posteriormente les voy a enseñar otra que no tiene ningún orden aparente pero que tiene propiedades aritméticas. Bien, vamos a eso. Bien, les voy a enseñar ahorita un sistema básico para aprender. Este es el que yo, pues, primeramente vi en mi vida artística. Me lo enseñó mi padre cuando tenía 12 años y es un sistema matemático cíclico muy sencillo. Podríamos decir que es una baraja Rosario de la antigua. Está ordenada por color. Si ustedes ven, tiene un orden cíclico que es el color. Rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro y así es. Ese patrón pues va constantemente en toda la baraja. Es una desventaja, sin duda alguna, porque si la dejas así, el público se puede dar cuenta y descifrar. Pero además tiene otro orden cíclico y es que tienes que aprenderte esta fórmula. Corazones, picas, diamante y trébol. Muy bien, ese es lo que tienes que aprenderte para descifrar un poco. Entonces hay que aprenderse en este momento, agarras una hoja y anotas pues esa clave o esa especie de orden cíclico que puede ser picas, diamantes, trébol y corazón. Muy bien, entonces vamos para allá. También la baraja tiene un orden matemático porque si le sumas 3, sabes cuál es la carta que sigue. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos viéndolo. Miren, si por ejemplo corto por aquí, ¿verdad? Tenemos 8. Si le sumamos 3, serían 9, 10, J. Es decir, que la carta que viene es J. Y si tenemos picas, pues aquí tenemos diamantes, sería la J de diamantes. ¿Vieron? Es un simple orden matemático. Si corto por otro lado, vamos a ver, si corto por diamante, sería 9. Si le sumamos 3, sería 10 JQ. Y como tenemos aquí diamante, pues aquí tenemos tréboles. ¿Ok? Entonces básicamente es una baraja que se suma de 3 en 3 y te da la carta. Y al mismo tiempo tiene ese orden cíclico de las pintas, que es muy importante aprenderlo. La desventaja de este tipo de barajas, como las barajas ordenadas, básicamente es que se dan cuenta el público si no lo hacemos bien o si lo dejamos mucho tiempo hacia el público, se da cuenta de que hay un patrón de color al menos. Sin embargo, las pintas están puestas de 3 en 3. Bien, entonces esta es una baraja matemática ordenada con un orden cíclico. Vamos a ver otra que tengo por aquí. Esta tiene, fíjense que esta está ordenada, es aritmética, pero lo bueno de esta baraja es que no tiene ningún orden. No se ve ningún orden de color, ni tampoco se ve ningún orden de número. Este es el sistema muy bueno de Richard Osterline. Y además esta es la baraja que yo utilizo, porque yo puedo saber, fíjense que no se ve ningún orden aparente, ni tanto de las pintas, ni tanto de los números. Y esto es lo importante de la baraja que vayas a utilizar. Lo bueno de la mnemónica es que tampoco, bueno, la mnemónica no tiene ningún orden ni cíclico ni numérico, sencillamente es memorizada. Esta tiene unas propiedades aritméticas que las hacen diferente porque yo puedo saber, por ejemplo, por qué carta corto. Por ejemplo, si tengo aquí el 8, serían el 5 de diamantes y sé que esa es el 5 de diamantes. Fíjense que no tienen ningún orden numérico, matemático, sino más bien aritmético. Y además no tienen ningún orden que permita descifrar al espectador de que hay un orden de antemano. Y este tipo de barajas son las que más valen.
las que tú puedes mostrar abiertamente y parece una baraja desordenada, mezclada al azar. Entonces, esta es una de las que yo utilizo muchísimo y también se las quería mostrar para que vieran la diferencia cuando les hablo de los tipos de órdenes, ¿no? También tenemos la mnemónica, que como digo es memorizada completamente. Inclusive yo puedo agarrar esta baraja que tiene un orden aritmético y la puedo memorizar completamente. Y no solamente puedo saber su orden de posición, sino saber cuál es la carta que falta. Pero la idea también de cualquier baraja es que, pues, vuelvo y repito, sepas hacer mezclas que te permitan, pues, ser lo más convincentes posibles, que pueda ser convincente en lo absoluto. Y eso es lo que le da un poder enorme a la baraja ordenada. Que puedas cortar, que puedas mezclar, pero convincentemente. Pues puedes hacer mezclas de este tipo así y mantener siempre el orden de la baraja. Y por donde cortes sabes cuál es la cuarta. Este, por ejemplo, es el 5 de trébol, ¿vale? Entonces, aquí les muestro un poco por encima, nada más, lo que es un orden aritmético sin un orden cíclico y al mismo tiempo la otra baraja que sacamos anteriormente que tiene un orden muy básico, muy tradicional para empezar. Fíjense que esta yo la tengo, de hecho, separada, protegida aquí para saber que esta baraja la tengo preparada ya ordenada en aritmética. Y esta es una baraja tradicional, de las que quiero que aprendan porque esta es básica. Pero me gusta más esta baraja que tener el orden de as a rey, rey a as y rey a as. Se ve muy evidente. Con esta, pues te la aprendes de momento para que vayas ejercitando un poco tu habilidad mental, tu forma de retener y sacar cuentas rápidamente y después pasas a otra. También existen barajas mnemónicas que tienen propiedades importantes y estas propiedades son para juegos de deletrear, de exhibición de póker y reparto de todos, por ejemplo, en un orden determinado o para una mano ganadora. Estas son barajas mnemónicas que tienen un orden y el mejor ejemplo es un sistema que se llama el sistema Nicola, que es de Louis Nicola. Es un inglés que en el 1927 pues, popularizó un poco lo que es el orden de la mnemónica con propiedades. Por eso se llama así. Y pues la popularizó en ese momento, en el 1927, fíjense los tiempos que estamos hablando, donde pues tenía la capacidad de ordenarla delante del público, lo que mencionamos anteriormente. Uno de los primeros artistas que lo hacía ya era Nicola en el 1927, el inglés. Y ordenaba la baraja delante del público sin que se dieran cuenta que había un orden ya. Y pues estableció un orden memotécnico de la baraja para memorizar completamente la posición de cada una en relación a cifras y letras. O sea que de verdad que este tema da para muchísimo de qué hablar. Hay unos libros de Frederick Baugh que se llama Enciclopedia de Cartomagia, lo tengo en inglés, se llama Encyclopedia of Playing Card Tricks y habla sobre el sistema Nicola, que es muy interesante. Vale la pena leérselo porque este sistema, pues de allí vienen muchísimas cosas de las que hoy en día vemos a otros grandes artistas. Simon Aronson también tiene cosas que vale la pena estudiar y por supuesto Juan Tamariz. Entonces, aquí les doy una pequeña introducción sobre las barajas ordenadas, el poder que tienen las barajas ordenadas si la aprendemos de la mejor forma, si somos eficaces con ella, si utilizamos un buen cambio de paquete. Vamos a hacer posteriormente, vamos a hablar un poco más a profundidad en posteriores segmentos sobre la baraja ordenada con un cambio de paquete. Y además vamos a dedicarle un programa completo a lo que es la baraja mnemónica. Eso lo haremos más adelante. Quería hacer esta introducción para todos ustedes. Espero sus preguntas, espero sus opiniones, si han manejado algún tipo de baraja ordenada, en qué se basan ustedes para establecer el orden que van a utilizar. Todo esto lo quiero conocer, quiero leerlos, les respondo a cada uno personalmente. Recuerden que para todos aquellos que pues, se unen a nuestro canal, este es el momento de que le den al botón de like, le den a suscribirse y la campana de notificaciones si te gustó el video. Y recuerda seguirme por Instagram, mi cuenta es Henry Magic. Por allí estoy colocando material importante en Instagram TV. No solamente videos inéditos, sino posteo en las historias pues, temas de Hablemos de Magia, que lo hacemos allí en vivo con las opiniones de todos aquellos que nos siguen, que las comparto para que todo el mundo la vea. Está interesante. Si te gusta la magia, pues puedes chequearme por Instagram. También estoy en Facebook y en otras redes sociales. Búscame y te puedo ayudar en lo que quieras y que estoy aquí a tu disposición. Así que bueno, mis amigos, espero que hayan disfrutado del segmento. Antes de irme, les voy a dejar
algunos libros de interés aquí reflejados para que los tengan, los anoten y puedan ir incursionando en el mundo de las barajas ordenadas. Por favor, investiguen a los grandes, vean estos libros si los tienen, si no los buscan, y nos vemos en una próxima oportunidad cuando hablaremos más sobre diversos temas del mundo de la magia y del ilusionismo aquí en el canal de YouTube de la Casa Mágica. Adiós.